Bueno, vamos a conversar en este momento sobre temas que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver sobre métodos anticonceptivos, que tienen que ver sobre el aborto y su intento de despenalización y otras cosas que están vinculadas a aspectos éticos, están vinculadas a aspectos religiosos y están vinculadas a aspectos biológicos o médicos. Tenemos a dos personas que nos van a ayudar a poner en contexto todo esto, que es Marisabel Sedano, directora de EDEMUS. Marisabel, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias y por la oportunidad. el doctor Martín Tantalián, representante del Centro de Promoción Familiar y Reconocimiento Natural de la Fertilidad. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Les pido para comenzar simplemente un brevísimo resumen de las actividades que realizan cada uno de ustedes. Doctora María Isabel Sedano, por favor. DEMUS es una organización feminista de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Luchamos contra toda forma de discriminación contra las mujeres, por el reconocimiento de su autonomía y porque puedan acceder a la justicia. Nosotras patrocinamos casos, por ejemplo, de víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, de esterilizaciones forzadas o de denegación del aborto terapéutico, entre otros casos. Y estamos conjuntamente con diversas organizaciones, colectivos y movimientos luchando a través de la campaña Déjala Decidir por la despenalización del aborto por violación sexual. Doctor Martín Tantalián del Águila, por favor. Acérquese al micrófono, por favor. Ceprofarena nace en el año 81 de un grupo de voluntarios que participaba en ese entonces del movimiento familiar cristiano. Actualmente es una asociación sin fines de lucro, que su principal actividad realmente es difundir y enseñar métodos de reconocimiento natural de la fertilidad, el método de Leon Billings, y que adicionalmente, consecuencia de ello, de forma natural, el amor por la vida nos ha llevado a involucrarnos en muchos temas o manifestarnos en situaciones como este invitados, en temas relacionados con la defensa de la vida y la familia. Defensa de la vida y la familia. El tema conflictivo en este momento, entre otros, por supuesto, es el tema que tiene que ver con el aborto. ¿Qué tiene que ver el aborto con un concepto que dijo Marisabel, que sería bueno quizás que lo explique? La autonomía de la mujer. ¿Qué se entiende como autonomía de la mujer y qué tiene que ver eso con el aborto? Nosotras vivimos en un contexto democrático que está basado en el reconocimiento y respeto y garantía de la dignidad humana. La dignidad humana supone que las personas tenemos derecho a estar bien, vivir en bienestar, tenemos derecho a que se nos respete, a tener respeto por nosotros mismos. La dignidad supone el derecho a la libertad y la libertad supone autonomía y autodeterminación. Nadie puede obligarme a mí a hacer lo que la ley no prohíbe. Nadie puede imponerme sacrificios en función a otras personas. Las personas tenemos derecho a tener proyecto de vida. Pero eso es para todos en general, ¿no? Exactamente, el libre desarrollo de la personalidad. Y no podemos permitir que el embarazo pueda ser, y menos aún en un embarazo forzado, un embarazo no deseado, pueda limitar este derecho a las mujeres, ¿no? Claro. Doctor Martín Tantalián. Creo que es interesante analizarlo porque cuando hablamos de un problema de violación, que es lo que se está promoviendo actualmente, en principio hay tres personas. Hay un violador, que es un delincuente, hay una víctima, que es la mujer, muy lamentable, realmente esto no debiera ocurrir, pero tenemos una tercera persona, un hijo de este producto, de este encuentro indeseable, que realmente no tiene culpa de lo que hizo su padre. Si fuera así, de repente muchos candidatos políticos no podrían estar postulando, te para la culpa de los padres. Es una tercera persona y que esta personita, desde el momento de la concepción, ya que ha definido su sexo. Puede ser una mujer que también estamos vulnerando sus derechos. Y me parece ahí que es injusto que se condene a muerte a quien no tiene culpa de lo que está pasando. Y más aún, es importante también aclararlo que en todos los países donde se penalizó el aborto se comenzó por esto. Les invito a revisar la historia de Thomas McCorney, el famoso caso Roe vs. Wade en Estados Unidos, en 73, adolescente, ella había tenido una relación con su enamorado, mintió que dicho que se había violada, y en base a ese juicio se penalizó el aborto en Estados Unidos. Actualmente todos los años se alrededor de 1.300.000 abortos. 1.300.000 abortos. En España recientemente se comenzó con esto y ha habido juicios. Hay un médico peruano, Morín, que ha estado en juicio porque se fraguaban los certificados y decían, oye, mira, ha sido violación, obviamente no lo había, pero para justificar y hacer aborto. Realmente son estrategias de penalización del aborto y eso hay que tener un poquito de cuidado. Pero usted está diciendo que cada vez que se habla de la violación y un embarazo fruto de ella, hay tras eso la sospecha de una táctica. De ninguna manera he dicho lo siguiente, sí, por favor no me interpretéis palabras. Sí. Lo que he dicho yo sí
es de que lamentablemente hay personas que están buscando que se penalice el aborto, y en los países donde se ha penalizado, y este caso concreto, si ha sido una mentira, está ya lo reconocido Norma McCorney, ella tiene su página web y es una arrepentida de lo que hizo, dice claramente que ella mintió, y en base a esa mentira fue que se penalizó el aborto en Estados Unidos, y en muchos países, España, Colombia, cuando se ha penalizado el aborto se ha comenzado con esto. Y es muy delicado, porque primero ha sido el tema del aborto, después tenemos el tema de la eutanasia en adultos. En Holanda ya se permite la eutanasia en niños, en Bélgica también, y bueno, ¿y para qué les cuento lo que se viene? ¿No? La conciencia se va adormeciendo. ¿Sí? Yo creo que decir que basándose en una mentira particular se ha despenalizado en un país de 300 millones de habitantes es un poquito exagerado. Esto es un movimiento que tomó varios años, hay una reflexión de filósofos, de científicos, incluso de teólogos que han sido favorables a ella, de manera que reducir a una mentira de un caso específico es como decir que las leyes contra el racismo fueron hechas porque Rosa Parks mintió. Esto es un movimiento general de sociedad complicado, difícil, que requiere mucho respeto a las posiciones contrarias, que las hay en esta mesa como en la sociedad. Yo conozco el caso de cerca en sociedades europeas, por ejemplo Francia en el año 73, 74, y he visto cómo se polarizó esa sociedad a extremos de violencia y de denigramiento de las partes. Eso debemos evitar. Por eso, sí, hablar con el mayor respeto, creer que lo que piense el otro, por muy distinto que sea lo propio y que nos haga sufrir eventualmente, tiene también un fundamento respetable. No, y eso es plenamente de acuerdo, pero lo que estoy citando son cosas concretas. Claro. Este caso me acuerdo real. Bernard Nathanson, por ejemplo, él planteó y lo dijo, también es un convertido, él dijo que las cifras de abortos se inflaron en Estados Unidos por parte de todo ese proceso de maduración hasta que se llegó a la despenalización. Y era una forma de sensibilizar a la población. Él lo ha dicho claramente, ¿no? Yo quería intervenir para hacer algunas precisiones de carácter jurídico, ¿no? Si bien en este debate el trasfondo tiene que ver con concepciones diferentes de la vida, de los derechos de las mujeres, hay también un ordenamiento jurídico que nos respalda. Para las personas que definen sus opiniones en función a valores religiosos o católicos, la vida tiene un determinado valor y tiene una forma prácticamente que quien es el único que puede disponer de la vida es Dios. En el ordenamiento jurídico peruano hay una diferencia entre un feto o un concebido y una persona humana. La persona humana lo es desde que se nace, porque es un concepto jurídico. Y tanto es así que en el Código Penal no es lo mismo un homicidio que un aborto. Un homicidio, quitarle la vida a una persona, está penado con mucha mayor pena que un aborto, que es interrumpir un embarazo, porque los abortos se penalizan en función desde la óptica de quien lo hace, que es la mujer que lo está haciendo. Inclusive se permite el despenalizar, pero se permite el aborto terapéutico, es legal, desde 1924. O sea, seguro, una mujer para salvaguardar su vida o evitar un daño grave y permanente en su salud puede abortar. No es lo mismo equiparar aborto con homicidio y menos aún con asesinato, y no es lo mismo equiparar a un concebido con una persona humana. Y de lo que estamos hablando nosotras somos, basándonos en los derechos que ya nos han sido reconocidos, en el derecho de las mujeres a poder, frente a una violación sexual, no a una mentira, sino a un hecho también concreto, como es una violación sexual y la imposición de un embarazo y una maternidad no deseadas, forzadas, tener la posibilidad de elegir, de decidir. Nosotras no estamos promoviendo que todas las mujeres necesariamente aborten en esa situación. Pero tienen que comprender también que hay gente que tiene un pensamiento. Pero hay derechos. No, pero por supuesto, pero no deja, de verdad se lo digo, José María, de verdad no deja de impresionarme, al margen de la discusión de fondo, o sea, que se hable tan fácilmente de disponer de la vida de una persona simplemente porque todavía no nació. Cuando tiene 6, 7 meses, 8 meses. Es que no estamos hablándolo tan fácilmente. No, pero de verdad me impresiona muchísimo cuando se dice, sí, y es derecho de la mujer tomar la vida de una persona porque todavía no nace. Porque en nuestra sociedad la mujer no tiene igual valor y sus derechos. Eso es falso. Porque eso es detrás, ¿cómo vamos a...? Pónganse en mi lugar. Ustedes tal vez no tienen la experiencia, pues. Sí, ¿no? O sea, la experiencia del embarazo no es una experiencia que necesariamente, pues, todas compartimos.
pero determina toda la vida. No estamos hablando simplemente de la vida en el sentido de seguir viviendo, sino cómo uno quiere vivir, cómo uno quiere su bienestar. Y eso es un derecho que tiene que ser respetado. Nadie puede estar en contra del bienestar, nadie puede estar. Es evidentemente que nadie puede estar en contra del bienestar. El problema es cómo lee cada quien el bienestar. Porque hay gente que dice, no, claro. Por ejemplo, un embarazo, un hijo me va a complicar mi carrera profesional, aborto. Eso tiene un impacto moral alucinante, ¿no? Pero eso que está suponiendo que las mujeres no somos capaces de decisiones racionales, morales, que detrás de esa posición porque esa lógica lleva a eso, ¿no? No necesariamente. Las personas todas tenemos valores. Yo estoy segura que muchas de las mujeres, la mayoría que tiene que verse enfrentada a un aborto, no parte de una cuestión frivolidad. Bueno, no es fácil someterse a un aborto. Vamos a la pausa con su venia, señores. Regresamos con la opinión del doctor Martín Tantalián del Águila, representante del Centro de Promoción Familiar y Reconocimiento Natural de la Fertilidad. Volvemos enseguida. Le aseguro que si interrumpimos el embarazo no va a regresar ese embarazo, ese bebé ya está muerto. Es importante entender aquí que cuando estamos hablando de estos graves problemas, es muy delicado porque se va cada vez perdiendo el respeto por la vida y se llega a niveles que nos parecen increíbles. Antes hacíamos el juramento médico que decía no dar pesarios, no dar abortivos. Ese juramento médico ahora no se puede hacer. Antes decíamos primum non nocere, no hacer daño. Ese juramento no lo podemos hacer. Hay gente ahora que va a trabajar en hacer eutanasia, por ejemplo, hacer abortos, ya no podía hacer ese juramento. Pero en un debate que he tenido anteriormente he escuchado evaluaciones de personas muy respetables que ellos dicen que mientras no ha nacido no tiene ningún derecho. La Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la vida desde la concepción. El Código Civil dice que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece. El Código Penal tipifica el delito contra la vida del concebido. Nuestro marco legal hasta entonces sí lo protege, pero le mostré un artículo que ha salido en una revista vinculada a British Medical Journal, el suplemento se llama Ética Médica, y lo que está argumentando es lo siguiente: en muchos países uno puede abortar por cualquier motivo durante los 9 meses del embarazo. ¿Qué pasa si el médico se equivoca y no diagnosticó un síndrome de Down? Si lo diagnostica a los 9 meses antes del parto, lo puede abortar. Pero si ya nació, entonces dicen, es igual porque no lo matamos después de que nació. Y lo dicen claramente, lo están promoviendo. Es un argumento muy racional, pero completamente deshumanizado. Pero dice, no solamente es el único motivo. Si se separa la pareja, ¿por qué ahora tienen que quedarse con el hijo cuando ya nació? Y ese es un temita realmente que... Hay que precisar que este artículo dice, en casos en que la vida pueda durar solamente pocos días. No lo dice. Un momentito, estoy leyendo yo. Yo veo mal que algún médico quiera matar niños nacidos. Tiene que haber alguna razón. Y lo que leo, en lo que me ha dado usted, dice eso. Lea resumen, se lo leo textualmente. Esta iglesia, la parte de resumen, dice textualmente que hay otras condiciones que no solamente es por malformaciones, dice incluso niños que no tienen discapacidad, y lo ponen entre paréntesis, hace disciplinar un recién nacido. Recientemente ha habido una discusión en Europa, donde está en muchos países legalizado el aborto, y cuando se hace una técnica que se llama por inyección de solución salina, a veces nacen vivos, y en esos casos no llaman al pediatra. Actualmente hay revisión porque hay casos documentados que eso está ocurriendo en los centros de esos abortos en Europa. Necesitamos, doctora María Isabel Sedano, para realizar lo que usted plantea, una modificación legal. Sí, se tiene que modificar el Código Penal, pero quería poner en contexto, en nuestro país tenemos, lamentablemente, somos el país con la mayor tasa de denuncias de violación sexual en toda Sudamérica y ocupamos el 16º lugar en el mundo. Se han comparado las denuncias entre las policías nacionales de diversos países. ¿En qué estadística? Perdón, disculpe. En la CEPAL, cuando comparan las tasas de denuncias de la policía, ¿no? En la década del 2000 al 2009 fuimos el país con la mayor tasa de denuncias de violencia sexual. Y eso que en el Perú apenas menos de una cuarta parte de mujeres denuncia una violación sexual o se denuncia la violación sexual. ¿Cómo sabemos esto? A partir de la tasa de... eso es según el Instituto Nacional de Estadística del INEI, ¿no? Que también el INEI hace encuestas cada año, ¿no? Son las ENDES, las Encuestas Nacionales Demográficas y de Salud. Y ahí le pregunta a las mujeres si ha sido víctima de una violación sexual, violencia físico-psicológica. Y
4 de cada 10 mujeres señala que en los últimos 12 meses antes de las encuestas han sido víctimas de violencia física y sexual de parte de sus propios compañeros, Sí. llámese convivientes, esposos. Pareja. Esas citas que estoy haciendo, igual como las cifras del Observatorio de Criminalidad y del Ministerio Público, hablan de prácticamente 67 investigaciones fiscales diarias por delitos sexuales. Las violaciones sexuales traen por consecuencia embarazos no deseados, no en todos los casos, pero los hay, ¿no? Y cuando los hay, ¿qué dice la regulación penal en el Perú? En el Perú dice que además hace un distingo que no estamos de acuerdo, pero así dice la ley, que si una mujer tiene un hijo no deseado producto de una violación sexual dentro del matrimonio y lo aborta, tiene una pena de 2 años. Si una mujer no está casada, está soltera y tiene una violación sexual, tiene un hijo producto de esa violación sexual, un embarazo, no un hijo, un embarazo, y luego aborta, tiene 3 meses de pena. Las comisiones revisoras de los códigos penales de los últimos 20 años en este país, por no decir más, han propuesto la despenalización del aborto por violación sexual. Y resistentemente sectores, los congresos de la República no han acogido esta propuesta, pero lo último que hicieron en el último Código Penal, como le digo, es poner una pena simbólica de 3 meses, que no se hace efectiva, que no es efectiva y que lo único que pretende es Digamos que se ha mantener suavizado, en la pero- ilegalidad. Exactamente, no se ha declarado ilegal. Perdón, antes, ¿en el Perú hay más denuncias por violación sexual que en Brasil? Somos el país con la Pero el tasa Perú tiene mayor. 30 millones de, 31 millones de habitantes. bueno. Brasil tiene... 200. En términos absolutos, somos el mayor, porque tiene que ver En con... términos absolutos, más que... Tiene que ver con cuántas denuncias se hacen, no cuántas violaciones sexuales se cometen. Porque en nuestro país sí cabe señalar que son 20 años de